Recuerdo el día que todo comenzó como si fuera ayer. Acababa de terminar la universidad y estaba sentada en la vieja mesa de la cocina del restaurante familiar, ayudando a mis padres a encontrar formas de salvar su pequeño negocio de la quiebra. El Sabores de Valencia, como lo habían bautizado con tanto orgullo cuando yo tenía apenas 5 años, estaba al borde del colapso. Con solo 400 euros en la cuenta del negocio, la desesperación flotaba en el aire como una niebla espesa que se colaba por cada rincón de aquella cocina que había sido testigo de tantas risas y celebraciones. Mientras mis padres repasaban por enésima vez las cuentas, yo observaba con impotencia cómo mi madre, Carmen, apretaba los labios para contener las lágrimas. Mi padre, Ramón, un hombre que siempre había tenido las manos firmes para cortar jamón con precisión milimétrica, ahora las tenía temblorosas mientras sostenía facturas impagadas. El restaurante había sido su vida entera, y verlo desmoronarse los estaba destruyendo. Aquella noche, después de que mis padres se fueran a dormir derrotados, me quedé hasta el amanecer frente a mi viejo ordenador. Una idea había comenzado a formarse en mi mente: ¿y si digitalizáramos todo? ¿Y si creáramos una plataforma que no solo gestionara los pedidos y las reservas, sino que también ofreciera una experiencia única para los clientes? España estaba cambiando, el turismo crecía exponencialmente en Valencia, y los restaurantes que no se adaptaban quedaban en el olvido. Programé durante horas, línea tras línea de código, con solo la luz de la pantalla iluminando mi habitación. No tenía formación formal en informática más allá de algunas asignaturas en la universidad, pero siempre había tenido una facilidad natural para entender sistemas y crear soluciones. Cuando el sol comenzó a asomarse por mi ventana, ya tenía el esqueleto básico de lo que sería nuestro Salvador. Durante los meses siguientes, rechacé ofertas de trabajo de empresas prestigiosas en Madrid y Barcelona. Mis compañeros de universidad no entendían por qué alguien con mi expediente académico elegiría quedarse en un pequeño restaurante familiar al borde de la quiebra en lugar de perseguir una carrera prometedora. Pero yo creía en lo que estábamos construyendo. Convertí el pequeño almacén trasero del restaurante en mi oficina improvisada. Las paredes, anteriormente llenas de latas de tomate y sacos de arroz para paella, pronto se cubrieron de notas adhesivas con ideas y diagramas de flujo. Aprendí a automatizar inventarios, crear experiencias gastronómicas virtuales y optimizar la participación de los clientes, todo a través de prueba y error y noches interminables sin dormir. El primer gran logro llegó cuando conseguí que el restaurante apareciera en las principales plataformas turísticas con un sistema de reservas que yo misma había diseñado. Luego vino la aplicación que permitía a los clientes ver la preparación de sus paellas en tiempo real a través de cámaras en la cocina, creando esa transparencia y conexión que tanto valoraban los turistas. Lentamente, los pedidos comenzaron a llegar. Primero decenas, luego cientos. La gente hacía cola para probar nuestra paella, no solo por su sabor, sino por la experiencia completa que habíamos creado alrededor de ella. Mi padre volvió a sonreír cuando tuvo que contratar a 2 ayudantes más para la cocina. Mi madre dejó de contar monedas por las noches y comenzó a planificar expansiones. En 3 años, pasamos de estar al borde de la quiebra a ser uno de los restaurantes más rentables de Valencia. En 5, abrimos 2 sucursales más. En 7, nuestro negocio familiar se había convertido en Sabores Auténticos, una cadena valorada en millones que mantenía la esencia del pequeño restaurante donde todo comenzó, pero con la eficiencia y alcance que mi software había hecho posible. A pesar de todo el éxito, yo permanecía invisible para el mundo exterior. La prensa se centraba en la familia Martínez, en la marca, en el milagro de un pequeño restaurante convertido en imperio gastronómico. Rara vez mencionaban a la arquitecta detrás de todo el sistema, a la mujer que había sacrificado su carrera profesional para salvar el negocio familiar. Me decía a mí misma que no importaba, que lo habíamos logrado juntos, como familia. Al menos, eso es lo que pensaba. En las noches, después de revisar códigos y actualizar sistemas, solía sentarme en la terraza de nuestro restaurante principal con una copa de vino tinto de La Rioja. Desde allí podía ver el mercado central iluminado, y más allá, las torres de serranos recortadas contra el cielo nocturno de Valencia. Esos momentos eran míos, pequeños instantes de paz en medio del torbellino en que se había convertido mi vida. A veces me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si debería haberme ido a Madrid como tenía planeado originalmente. Pero luego veía a mi padre saludando a los clientes con esa sonrisa que había desaparecido durante tanto tiempo, y sabía que todo había valido la pena.
Lo que no sabía entonces era que la verdadera prueba aún estaba por llegar, y que vendría del lugar que menos esperaba, mi propia familia. El 60º cumpleaños de mi padre debía ser una celebración de todo lo que habíamos construido juntos. Después de casi 10 años de trabajo incansable, Sabores Auténticos se había convertido en un referente gastronómico no solo en Valencia, sino en toda España. Las revistas especializadas hablaban de nosotros, los turistas hacían reservas con meses de antelación, y nuestro sistema de gestión era estudiado en escuelas de hostelería como ejemplo de innovación en el sector. Para la ocasión, alquilé el salón más lujoso del Hotel Las Arenas, frente a la playa de la Malvarrosa. Quería que todo fuera perfecto, las mesas adornadas con manteles bordados en hilo de oro, centros de mesa con flores traídas especialmente desde Granada, y una selección de vinos que incluía algunas de las mejores añadas de Ribera del Duero y Priorat. La terraza ofrecía una vista espectacular del Mediterráneo, con el sol poniéndose lentamente, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Pasé semanas organizando cada detalle. Contraté al chef Andrés Moreno, viejo amigo de mi padre de sus días en la escuela de cocina, para preparar un menú degustación que rememorara los platos más emblemáticos de nuestra historia familiar. Invité a todos los que habían formado parte de nuestro camino, los primeros empleados que creyeron en nosotros cuando nadie más lo hacía, los proveedores que nos dieron crédito en tiempos difíciles, y por supuesto, a mi hermana Ana, que había regresado hace un año de Londres tras completar su maestría en Administración de Empresas. La relación con Ana siempre había sido complicada. Mientras yo me quedaba en Valencia trabajando en el restaurante, ella había seguido el camino convencional, universidad prestigiosa, trabajo en una multinacional en Londres, contactos en el mundo empresarial. Cuando regresó, mis padres la recibieron como a la hija pródiga, impresionados por su título y su experiencia internacional. Yo intenté no darle importancia, convenciéndome de que había espacio para ambas en el negocio familiar. La noche del cumpleaños, todo parecía ir según lo planeado. Mi padre, vestido con un traje hecho a medida que le había regalado, se movía entre los invitados con la misma gracia con la que una vez había navegado entre las mesas del pequeño restaurante. Mi madre, elegante con un vestido azul marino, resplandecía a su lado. Yo los observaba desde mi mesa, sintiendo una mezcla de orgullo y satisfacción. Todo el esfuerzo había valido la pena. Después de la cena, llegó el momento de los discursos. Mi padre se levantó, copa en mano, y comenzó a hablar sobre el camino recorrido, sobre la importancia de la familia y la gratitud. Sus palabras me hicieron humedecer los ojos, recordando aquellas noches interminables programando, las dudas, los miedos y, finalmente, los logros. Cuando terminó, todos aplaudieron emocionados. Fue entonces cuando mi madre tomó el micrófono. Su sonrisa era filosa, su voz destilaba un veneno dulce que solo yo parecía detectar. Hoy celebramos no solo el pasado, dijo mirando a los invitados, sino también un nuevo comienzo. A partir de ahora, nuestra querida hija Ana asumirá el cargo de directora de Innovación y Tecnología en Sabores Auténticos. Su experiencia internacional y visión estratégica son exactamente lo que necesitamos para llevar nuestra empresa al siguiente nivel. No hay espacio para estancarse en nuestro negocio. Mi estómago se contrajo como si hubiera recibido un puñetazo. Todos se giraron para mirarme. Algunos murmuraron, otros ampliamente desviaron la mirada, incómodos. Ana, desde el otro lado del salón, me lanzó una sonrisa triunfante que solo yo podía interpretar. Me quedé paralizada, con el calor inundando mi rostro. El título que mi madre acababa de otorgar a Ana era, en esencia, una descripción de mi trabajo durante los últimos 10 años. Todo lo que había construido, todos los sistemas que había diseñado y mantenido, ahora pasarían a manos de alguien que apenas entendía su funcionamiento básico. Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, buscando desesperadamente alguna explicación que no implicara traición. Quizás era un malentendido, quizás había algún plan mayor que no me habían comunicado. Pero la expresión en los ojos de mi madre no dejaba lugar a dudas. Esta era una decisión meditada, una declaración pública que dejaba clara mi nueva posición en la jerarquía familiar. Lo peor no era el anuncio en sí, sino que nadie parecía sorprendido. Era como si todos hubieran sido informados previamente, todos excepto yo. Incluso mi padre, que momentos antes hablaba de familia y lealtad, permanecía ahora en silencio, con la mirada fija en su copa de vino. Ana se acercó al micrófono,
hablando sobre sus planes para modernizar y actualizar sistemas que yo había creado y perfeccionado durante años. Utilizaba términos técnicos incorrectamente, pero nadie parecía notarlo. Para los presentes, ella era la ejecutiva brillante con credenciales internacionales, mientras que yo era, ¿quién era yo? La hija que se había quedado en casa, la que trabajaba tras bastidores, invisible. Cuando los aplausos comenzaron nuevamente, supe que no podía quedarme allí ni un minuto más. Me levanté en silencio, empujé mi silla hacia atrás y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme. Nadie me siguió para preguntar si estaba bien. En un salón lleno de personas que habían sido testigos de mi dedicación durante años, me marché completamente sola. Al cruzar las puertas del hotel, el aire marino me golpeó el rostro. Respiré profundamente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarme. Caminé por la playa, descalza, dejando que la arena fría se colara entre mis dedos. A lo lejos, las luces del puerto de Valencia parpadeaban como estrellas caídas. La ciudad que tanto amaba, que había elegido por encima de todo, de repente se sentía extraña, ajena. En ese momento, mientras las olas rompían suavemente en la orilla, tomé una decisión: no lucharía por un lugar en una familia que me había descartado. No suplicaría reconocimiento. Pero tampoco dejaría que se apoderaran de mi trabajo, de mi creación. Ellos habían elegido su camino, y ahora yo elegiría el mío. Conduje durante horas sin rumbo fijo, con las lágrimas nublando mi visión y el nudo en la garganta amenazando con asfixiarme. La radio sonaba con alguna canción flamenca moderna que en otro momento habría disfrutado, pero ahora apenas la escuchaba. Mi mente reproducía una y otra vez la escena del restaurante, analizando cada detalle, cada mirada, cada palabra no dicha. Acabé en la carretera costera hacia Alicante, siguiendo inconscientemente el camino que mi padre y yo solíamos recorrer cuando yo era pequeña, en aquellos domingos en que escapábamos juntos de la rutina del restaurante para buscar nuevos sabores e inspiración. Ironías de la vida, supongo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi familia decidió que todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, no tenía valor? Repasé cada recuerdo, las navidades trabajando mientras ellos celebraban, los cumpleaños perdidos por lanzamientos de nuevas funciones, las gripes y fiebres que soporté porque el sistema necesitaba mantenimiento. 10 años de mi vida entregados sin reservas a un sueño que creía compartido. Me detuve finalmente en una pequeña cala cerca de Denia. El aparcamiento estaba completamente vacío a esa hora de la noche. Bajé del coche y caminé hasta la orilla, donde me senté sobre la arena fría. La luna se reflejaba sobre el agua negra, creando un sendero plateado que parecía invitarme a seguirlo hasta el horizonte. El aire salado escocía en mi piel, devolviéndome lentamente a la realidad. Pensé en Ana, mi hermana menor. Cuando éramos niñas, solíamos ser inseparables. Ella me seguía a todas partes, quería ser como yo. ¿Cuándo cambió eso? Fue durante sus años en Madrid, estudiando en aquella universidad privada que mis padres apenas podían pagar. ¿O fue más tarde, en Londres, rodeada de personas para quienes el éxito se medía únicamente en títulos y contactos? La Ana que conocía de niña jamás habría aceptado ese nombramiento sabiendo lo que significaba para mí. Pero esa Ana ya no existía. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué esperando ver llamadas perdidas de mi familia, algún intento de explicación. En cambio, encontré notificaciones de Luis, el jefe de cocina de nuestra sede principal, y de Marta, la encargada de reservas. Ambos preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo. Al menos ellos habían notado mi ausencia. Al menos para alguien, yo existía. No respondí. No podía. No tenía palabras para explicar lo que sentía, esa mezcla tóxica de rabia, dolor y traición que me consumía por dentro. ¿Qué les diría? Que la empresa que todos admiraban estaba construida sobre mi trabajo no reconocido. Que la familia Martínez, tan unida ante el mundo, me había puesto un puñal en la espalda en la primera oportunidad. El amanecer me sorprendió todavía sentada frente al mar. El cielo comenzó a teñirse de un naranja desafiante, como si la naturaleza misma se rebelara contra la oscuridad de la noche. Las primeras gaviotas aparecieron, sus graznidos rompiendo el silencio que me había acompañado durante horas.
Con la luz del día, una claridad fría se asentó sobre mí. No lucharía por un lugar en una familia que me descartaba. No suplicaría. No me arrastraría. Tenía 32 años, una carrera construida con mis propias manos, y un talento que ellos nunca habían valorado realmente. Pero tampoco les dejaría robar mi trabajo. Ellos me habían dado por sentada, pero estaban a punto de aprender el costo de la traición. Me levanté, sacudiendo la arena de mi vestido de fiesta ahora arrugado. Regresé al coche y conduje directamente a mi apartamento en el barrio del Carmen, en el centro histórico de Valencia. Era un espacio pequeño pero luminoso, con balcones que daban a una plaza llena de naranjos. Lo había comprado con mi propio dinero, rechazando la oferta de mis padres de un lugar en la urbanización familiar. Ahora agradecía esa decisión. Mi apartamento era mi refugio, el único espacio que era completamente mío. Las paredes blancas estaban decoradas con fotografías de mis viajes, Sevilla, Barcelona, Lisboa, pequeños escapes que me había permitido entre proyecto y proyecto. En mi escritorio, un ordenador de última generación contenía todo mi trabajo, todas mis creaciones. Y lo más importante, todas las claves de acceso al sistema que mantenía funcionando el imperio familiar. Me duché, dejando que el agua caliente lavara los restos de sal y arena, como si pudiera también limpiar el dolor que sentía. Me vestí con ropa cómoda, preparé un café fuerte y me senté frente al ordenador. Mis dedos volaron sobre el teclado con la precisión que da la costumbre. El sistema que había creado era hermoso en su complejidad. A lo largo de los años, lo había diseñado con múltiples capas de seguridad, no por paranoia, sino por profesionalidad. Nunca pensé que esas medidas de protección serían mi salvación algún día. Ahora, agradecía cada hora dedicada a construir un sistema que solo yo comprendía completamente. Una a una, fui revocando todas las credenciales administrativas. El acceso al sistema de reservas, a la gestión de inventario, a la base de datos de clientes, a la facturación, al procesamiento de pedidos. Todo quedó bloqueado, inaccesible para cualquiera que no fuera yo. El sistema seguiría funcionando durante algunas horas, pero sin mantenimiento, sin la posibilidad de hacer cambios o gestionar nuevas entradas, eventualmente colapsaría. Mientras trabajaba, recordé las palabras de mi madre: no hay espacio para estancarse en nuestro negocio. No, no lo había. También recordé algo que mi abuelo, un hombre sabio que había huido de la dictadura para empezar de nuevo en Venezuela antes de regresar a España, solía decirme: Beatriz, en la vida hay que saber cuándo quedarse y cuándo marcharse, pero sobre todo, hay que saber marcharse con dignidad. Cuando terminé, el sol estaba alto en el cielo. Me recosté en la silla, exhausta pero con una extraña sensación de paz. Por primera vez desde que salí del hotel la noche anterior, me permití llorar de verdad. No eran lágrimas de autocompasión, sino de duelo por todo lo que había creído, por la familia que pensaba tener, por el futuro que había imaginado. Cuando las lágrimas se secaron, me sentí más ligera, como si hubiera dejado ir un peso que llevaba años cargando sin darme cuenta. A mi alrededor, Valencia comenzaba otro día. Desde mi ventana podía escuchar el bullicio de la plaza, las conversaciones en los cafés, la vida que seguía su curso ajeno a mi pequeño apocalipsis personal. Pronto, muy pronto, el teléfono comenzaría a sonar sin parar. El caos se desataría en todas las sedes de Sabores Auténticos. Y yo estaría lista para enfrentarlo, en mis propios términos. Cuando llegué a las oficinas centrales de Sabores Auténticos a la mañana siguiente, el edificio lucía exactamente igual desde fuera. Un antiguo almacén en el puerto que habíamos reformado hace 3 años, con su fachada de ladrillo visto y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del Mediterráneo. Aparqué mi coche en mi plaza habitual, justo al lado de la entrada principal. Quizás sería la última vez que lo haría. Dentro, sin embargo, todo había cambiado. Durante la noche, había bloqueado todos los accesos administrativos al software, un sistema que había diseñado enteramente por mi cuenta, sin contratistas externos, y para el cual solo yo tenía las claves maestras. Sin mi aprobación, nadie podría operar la plataforma central. Dejé un aviso impreso en la recepción. Con efecto inmediato, todos los derechos operativos del sistema han sido revocados. Para negociaciones posteriores, póngase en contacto con la desarrolladora. Lo firmé con mi nombre completo,
Beatriz Martínez Soler, el nombre que habían elegido borrar apenas unas horas antes. La recepcionista, Lucía, me miró con una mezcla de confusión y preocupación cuando coloqué el papel sobre su mostrador. Ella llevaba con nosotros desde los inicios, cuando convertimos el pequeño almacén del restaurante original en un espacio de oficinas improvisado. Bea, ¿qué está pasando? Tu madre llamó esta mañana preguntando por ti, sonaba preocupada. ¿Preocupada? No pude evitar soltar una risa amarga. Qué considerado por su parte, preocuparse después de lo de anoche. Estuve en la fiesta, dijo Lucía bajando la voz, aunque no había nadie más en recepción. Lo que hicieron no estuvo bien. Su apoyo me conmovió, pero no cambiaría mi decisión. Gracias, Lucía. Solo haz una cosa por mí, cuando empiecen a llegar las llamadas, diles exactamente dónde encontrarme. Me dirigí a mi oficina, un espacio luminoso en la esquina del edificio con vistas al puerto. Habría sido fácil llevarse mi ordenador personal y bloquear los sistemas desde casa, pero quería estar presente. Quería ver las consecuencias de mi decisión, enfrentar lo que vendría. No tuve que esperar mucho. A las 9 en punto, cuando los empleados, mis padres y mi hermana llegaron, se encontraron bloqueados de todos los sistemas esenciales: inventario, bases de datos de clientes, facturación, procesamiento de pedidos. El caos estalló instantáneamente. Desde mi oficina con las persianas a medio bajar, podía escuchar el pánico creciente. Los teléfonos sonaban sin cesar, los empleados se agolpaban frente a sus pantallas intentando acceder a sistemas que ya no respondían. A través de la ventana interna, vi a Ana corriendo por el pasillo, con su impecable traje gris y su maletín de cuero italiano, la imagen perfecta de una ejecutiva que acababa de descubrir que su título no valía nada sin el conocimiento para respaldarlo. Mi sistema estaba diseñado para mostrar un mensaje específico en cada terminal: acceso denegado. Contacte con la administradora del sistema. Cada empleado sabía quién era la administradora. Cada empleado sabía dónde encontrarme. El primero en aparecer en mi puerta fue Carlos, el director financiero. Un hombre normalmente tranquilo y metódico que ahora tenía gotas de sudor perlando su frente. Beatriz, no podemos acceder a nada. Los pagos automáticos a proveedores no han salido, las reservas están bloqueadas, los terminales de los restaurantes no procesan pedidos. Lo sé, respondí con calma. Es exactamente lo que pretendía. Su expresión cambió de preocupación a comprensión. Esto es por lo de anoche, ¿verdad? Lo de Ana. No necesité responder. Carlos había estado en la empresa casi desde el principio. Había visto cómo construí cada parte del sistema, cómo pasaba noches enteras solucionando problemas para que todo funcionara a la perfección. Tu madre está intentando contactar con la empresa de software que contratamos el año pasado para el módulo de contabilidad. Esta vez, no pude evitar sonreír. Pueden intentarlo. Pero ese módulo se comunica con mi sistema central a través de una API personalizada. ¿Sin las claves de acceso? Que solo tú tienes, completó Carlos. Exactamente. Me miró fijamente durante unos segundos, como evaluando la situación. Luego, sorprendiéndome, sonrió levemente. Siempre supe que eras la más inteligente de la familia, Beatriz. Solo lamento que haya tenido que llegar a esto. Hizo una pausa. ¿Cuál es tu plan? Esperar, respondí simplemente. Dejar que comprendan exactamente lo que han perdido antes de presentar mis condiciones. Carlos asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Ten cuidado. Tu padre tiene contactos en el sector legal que podrían demandarme por un sistema que desarrollé yo sola, que nunca registraron oficialmente a nombre de la empresa, y para el cual firmé contratos como consultora externa, no como empleada. Negué con la cabeza. Revisé cada detalle legal esta madrugada. Tengo copias de todos los documentos. La expresión de Carlos cambió de nuevo, esta vez a respeto. Siempre 2 pasos por delante. Cuando se marchó, me quedé sola en mi oficina. A través de los cristales, podía ver el puerto de Valencia, con sus barcos entrando y saliendo, ajenos al pequeño drama que se desarrollaba a pocos metros.
La vida seguía su curso, turistas paseando bajo el sol primaveral, pescadores preparando sus redes, estudiantes disfrutando de la brisa marina entre clases. Mi mundo podía estar desmoronándose, pero el resto seguía girando. El ruido fuera de mi oficina continuaba creciendo. Escuché la voz de mi madre, aguda y tensa, dando órdenes que nadie podía cumplir. La voz de Ana, intentando aparentar control mientras llamaba a contactos en Londres que no podrían ayudarla. Y finalmente, el paso pesado de mi padre acercándose a mi puerta. No llamó antes de entrar. Nunca lo hacía. Para él, todas las puertas de la empresa siempre habían estado abiertas. Pero esta vez, al cruzar el umbral, su expresión reveló que sabía que algo fundamental había cambiado. ¿Qué has hecho, Beatriz? Su voz intentaba sonar autoritaria, pero detecté el miedo subyacente. Me recliné en mi silla, manteniendo una calma que no sentía. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, papá. Proteger mi trabajo. ¿Bloqueando los sistemas de nuestra empresa familiar? ¿Así es como respondes a un simple cambio organizativo? ¿Un simple cambio organizativo? La indignación amenazaba con romper mi fachada de tranquilidad. Me humillasteis públicamente frente a todos nuestros empleados y socios. Me quitasteis el reconocimiento por mi propio trabajo para dárselo a mi hermana, que no tiene idea de cómo funciona nada de lo que he construido. Mi padre abrió la boca para responder, pero en ese momento su teléfono sonó. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y su rostro palideció. Respondió, escuchó durante unos segundos y luego me miró, con una expresión que nunca antes había visto en él, derrota. El restaurante de Alicante acaba de perder una reserva de 50 personas para esta noche. No pueden acceder al sistema para gestionarla manualmente. El de Barcelona tiene a los clientes haciendo cola en la puerta sin poder sentarlos porque las mesas asignadas están bloqueadas en el sistema. Era exactamente lo que había anticipado. En ese momento, mientras mi padre permanecía de pie frente a mi escritorio, con el teléfono aún en la mano y esa expresión de pánico controlado, supe que había ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. No tardé mucho en recibir una avalancha de llamadas frenéticas. Primero de Ana, luego de mi madre, y finalmente de mi padre nuevamente. Ignoré todas. Necesitaba que sintieran el peso de lo que habían hecho. Necesitaba que se dieran cuenta de que esa, fracasada, era lo único que mantenía su imperio a flote. La situación empeoró con cada hora que pasaba. A mediodía, la noticia se había filtrado a los medios locales. Problemas técnicos masivos en la cadena Sabores Auténticos, anunciaban. Para las 3 de la tarde, los proveedores empezaron a llamar preocupados por los pagos automáticos que no habían recibido. A las 5, los primeros clientes corporativos comenzaron a cancelar eventos futuros, temerosos de comprometerse con una empresa que parecía estar colapsando. Permanecí en mi oficina, alternando entre mirar por la ventana y revisar mi ordenador. Técnicamente, podía monitorear todo lo que estaba ocurriendo. Veía los intentos desesperados de acceso, los correos electrónicos de pánico entre departamentos, incluso las llamadas a consultores externos que, invariablemente, concluían que sin las claves maestras, no había nada que pudieran hacer. Teresa, la jefa de recursos humanos, me trajo un café a media tarde. Se sentó frente a mi escritorio sin decir nada durante unos minutos, simplemente observándome. La mitad de la plantilla está de tu lado, dijo finalmente. No abiertamente, claro. Pero todos vimos lo que pasó anoche. No respondí de inmediato. Teresa había sido testigo de mi crecimiento en la empresa, desde aquella chica recién salida de la universidad hasta la mujer que había revolucionado todo el negocio. No busco tomar bandos, Teresa. Solo quiero lo que es justo. Lo sé. Y por eso muchos estamos contigo, aunque no podamos decirlo. Se levantó, alisando su falda con un gesto nervioso. Ten cuidado, Beatriz. Tu madre está furiosa. Nunca la había visto así. Cuando Teresa se marchó, me encontré pensando en mi madre, Carmen Soler, la matriarca que había construido el restaurante original con mi padre mucho antes de que yo naciera. Siempre había sido la estratega de la familia, la que veía oportunidades donde otros veían obstáculos.
La admiraba profundamente, o al menos lo había hecho hasta anoche. Ahora me preguntaba si esa admiración no había sido más que una venda sobre mis ojos, impidiéndome ver su verdadera naturaleza. Al anochecer, la oficina quedó casi vacía. Solo el personal de seguridad y algunos directivos permanecían, intentando solucionar lo imposible. Me levanté, recogí mis cosas y salí. Nadie intentó detenerme. Llegué a mi apartamento agotada emocionalmente. Me preparé una tortilla sencilla, abrí una botella de albariño que había estado guardando para una ocasión especial, y me senté en mi pequeño balcón. Valencia brillaba bajo el cielo nocturno, las luces de la ciudad de las artes y las ciencias resplandecían a lo lejos como un recordatorio de que la belleza podía surgir de la visión de una sola persona. El timbre sonó cuando estaba a punto de terminar mi cena improvisada. No esperaba visitas. A través de la mirilla, vi a mi padre. Su traje estaba arrugado, y por primera vez en mi vida, parecía pequeño, vulnerable. Dudé un momento antes de abrir. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz quebrada. No había autoridad en ella, solo cansancio. Lo invité a entrar sin decir palabra. Mi apartamento, aunque pequeño, estaba impecablemente ordenado. Mi padre nunca había estado allí antes, siempre nos reuníamos en su casa o en la oficina. Lo vi mirar alrededor, tomando nota de los pequeños detalles que hablaban de mi vida independiente, los libros de programación en las estanterías, las fotografías de mis viajes solitarios, el ordenador de alta gama en mi escritorio. Por favor, dijo, con la voz rota, vuelve. Te necesitamos. Lo invité a sentarse en mi pequeño sofá. Me senté frente a él, en la única silla que tenía en la sala. No ofrecí vino, ni agua, ni consuelo. ¿Por qué debería?, pregunté simplemente. Los clientes están cancelando contratos, los inversores están en pánico. Hizo una pausa, pasando una mano por su cabello entrecano. Tu madre y tu hermana no tienen ni idea de cómo reconstruir lo que has desconectado. Era exactamente lo que esperaba escuchar. No era que me extrañaran a mí, sino a lo que yo podía hacer por ellos. No era mi presencia lo que lamentaban perder, sino mi utilidad. ¿Sabes qué es lo más triste, papá? Que ni siquiera ahora puedes admitir que me hicisteis daño. No has venido a disculparte. Has venido a que arregle el desastre para que todo pueda volver a la normalidad. Mi padre bajó la mirada. Durante toda mi vida, lo había visto como un hombre fuerte. El chef que podía manejar una cocina en las horas más ocupadas sin perder la compostura, el empresario que había expandido un pequeño restaurante local a una cadena nacional. Ahora parecía derrotado, como si el peso de sus decisiones finalmente lo hubiera alcanzado. No fue idea mía, dijo finalmente. Lo de nombrar a Ana. Fue tu madre quien insistió. ¿Y tú simplemente lo permitiste? ¿Después de todo lo que he hecho por vosotros? Mi voz temblaba ligeramente. ¿Sabes cuántas ofertas he rechazado a lo largo de los años, papá? Google me ofreció un puesto el año pasado. Un salario que ni siquiera podría soñar aquí. ¿Y sabes por qué lo rechacé? Porque creía en nosotros. En la familia. Vi cómo esas palabras lo golpeaban. Nunca le había contado sobre las ofertas, sobre las oportunidades que había dejado pasar. No quería que pareciera un sacrificio, porque para mí no lo era. Hasta ahora. No lo sabía, murmuró. Por supuesto que no lo sabías. Nunca preguntaste. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. A través de la ventana abierta, se colaban los sonidos nocturnos de Valencia, música lejana de algún bar, conversaciones de vecinos en sus balcones, el ocasional claxon de un coche. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente mi padre. ¿Qué podemos hacer para que vuelvas? Respiré profundamente. Este era el momento que había estado esperando. Consideraré restablecer el acceso, por un precio. Quiero la propiedad completa de mi software y un acuerdo firmado que separe mis obligaciones de vuestra empresa. Me llevaré lo que he construido conmigo, y vosotros reconstruiréis desde cero si os atrevéis. Mi padre me miró fijamente, como si estuviera viendo a una extraña. Quizás lo era. Quizás la Beatriz que él conocía,
La hija complaciente que ponía a la familia por encima de todo, incluso de sí misma, ya no existía. Tu madre nunca aceptará eso. Entonces supongo que Sabores Auténticos tendrá que cerrar sus puertas. Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Nadie volverá a llamarme fracasada sin saber exactamente lo que han perdido. Mi padre se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Te queremos, Bea, dijo sin volverse. A nuestra manera imperfecta, siempre te hemos querido. El amor sin respeto no es amor, papá. Es posesión. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdad. Una verdad que había tardado demasiado en reconocer. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé inmóvil en medio de mi apartamento. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente corrieron libres por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis necesidades primero. Y aunque dolía, también se sentía correcto. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en años, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Mañana sería otro día, el primero de mi nueva vida. Y estaba lista para vivirlo en mis propios términos. Al final, no tuvieron otra opción más que aceptar mis condiciones. 3 días después de mi conversación con mi padre, recibí una llamada de Marcos Tejero, el abogado de la familia. Su voz, normalmente afable, sonaba formal y distante. Tus padres están dispuestos a negociar, dijo sin preámbulos. ¿Podríamos reunirnos esta tarde? La reunión se celebró en un despacho neutral, las oficinas de un notario en el centro de Valencia. Llegué 20 minutos antes, vestida con un traje negro que había comprado específicamente para la ocasión. Quería que me vieran como la profesional que era, no como la hija que habían dado por sentada. Cuando mis padres y Ana entraron, la tensión podría haberse cortado con un cuchillo. Mi madre, siempre impecable, tenía ojeras que ni siquiera su costoso maquillaje podía ocultar completamente. Ana evitaba mi mirada, concentrándose en los documentos que llevaba en su maletín. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Marcos dirigió la reunión con eficiencia profesional. Presentó los documentos que yo había preparado, un contrato que me otorgaba la propiedad completa del software que había desarrollado, un acuerdo de licencia temporal que permitiría a Sabores Auténticos seguir utilizando una versión básica del sistema durante 6 meses mientras desarrollaban o adquirían una alternativa, y una renuncia formal a todos mis derechos y obligaciones en la empresa familiar. Esto es un robo, dijo mi madre cuando terminó de leer. Su voz temblaba, no de tristeza sino de furia apenas contenida. Nos estás quitando el trabajo de una década. No, mamá. Estoy reclamando mi trabajo de una década. El que nunca valorasteis lo suficiente. Ana finalmente levantó la vista. Podrías haberlo dicho. Si te sentías menospreciada, podrías haberlo dicho en lugar de esto. Hizo un gesto vago con la mano, como si esto fuera un simple berrinche y no el acto de autoafirmación más importante de mi vida. Como lo dijiste tú antes de aceptar mi puesto, respondí con una calma que no sentía. O como papá y mamá me consultaron antes de anunciarlo públicamente. El notario, un hombre mayor que había presenciado seguramente cientos de disputas familiares similares a lo largo de su carrera, carraspeó discretamente. Si están de acuerdo con los términos, podemos proceder con la firma. Hubo un momento de silencio absoluto. Podía ver la batalla interna en los ojos de mi madre, el orgullo luchando contra la necesidad. Finalmente, fue mi padre quien tomó la pluma. Firmemos, dijo simplemente. Hemos perdido suficiente. 1 a 1, estamparon sus firmas en los documentos. Cuando me llegó el turno, sentí un nudo en la garganta. Era el fin de un capítulo en mi vida, el cierre de una puerta que nunca había imaginado cerrar. Pero también era el principio de algo nuevo, algo que sería completamente mío. Salimos del despacho en silencio. En la acera, bajo el sol primaveral de Valencia, mi madre se detuvo y me miró directamente por primera vez en días. Espero que encuentres lo que buscas, Beatriz, dijo.
No había calidez en su voz, pero tampoco el veneno que había esperado. Solo una especie de resignación cansada. Ya lo he encontrado, mamá. Mi valor. No hubo abrazos, ni promesas de mantener el contacto. Solo un asentimiento de reconocimiento mutuo antes de que cada uno tomara su camino. Dolió, más de lo que me atrevía a admitir, pero era un corte limpio, una amputación necesaria para salvar mi alma. Con el software completamente bajo mi nombre, lancé mi propia empresa. Nativa Digital, la llamé, un homenaje a mis raíces y mi visión. Alquilé un pequeño espacio en un edificio de oficinas cerca del puerto, no lejos de donde había estado trabajando durante años, pero lo suficientemente distinto como para sentir que comenzaba de nuevo. No tuve que buscar clientes. Los que habían confiado en mí antes me siguieron sin dudarlo. El primer día después de anunciar mi nueva empresa, recibí llamadas de 3 de los mayores clientes corporativos de Sabores Auténticos, preguntando si podía desarrollar sistemas similares para sus negocios. En una semana, tenía más trabajo del que podía manejar sola. Contraté a un equipo pequeño pero talentoso. Luis, el antiguo jefe de cocina de Sabores Auténticos, fue uno de los primeros en unirse, cansado de la política familiar y atraído por la promesa de un entorno más meritocrático. Marta, la encargada de reservas, vino con él. Y para mi sorpresa, Carlos, el director financiero, me pidió unirse 6 meses después, cuando su contrato con mis padres finalizó. Siempre supe que eras la verdadera visionaria de la familia, me dijo durante su primera semana. Solo lamento haber tardado tanto en seguirte. En un año, mi negocio prosperaba más allá de cualquier cosa que hubiera soñado. No solo había mantenido el nivel de éxito que había alcanzado con Sabores Auténticos, sino que lo había superado, ampliando mi cartera de clientes a hoteles, pequeñas cadenas comerciales e incluso una bodega de renombre en La Rioja que quería revolucionar su sistema de distribución. La verdadera sorpresa llegó cuando recibí una oferta para dar una charla en un congreso de tecnología en Barcelona. Yo, que siempre había trabajado entre bastidores, ahora estaba siendo reconocida públicamente por mis innovaciones. El artículo que me presentaba en el programa del congreso incluía mi fotografía y una breve biografía que destacaba mis logros. Por primera vez, mi nombre figuraba junto a mi trabajo. El día de la conferencia, mientras esperaba entre bastidores con el corazón latiéndome fuertemente contra las costillas, recibí un mensaje de texto. Era de Teresa, mi antigua compañera de recursos humanos. Acabo de ver el programa del congreso. Estamos todos muy orgullosos de ti. Hoy saldrá un artículo sobre tu charla en El Levante. Las cosas no son lo mismo por aquí desde que te fuiste. Adjuntaba una fotografía, la portada del periódico local con un titular que destacaba mi participación en el congreso. A pesar de todo lo que había pasado, sentí una oleada de emoción. No por el reconocimiento en sí, sino por lo que significaba, había construido algo propio, algo que nadie podría quitarme. Mi charla fue un éxito. Hablé sobre la integración de tecnología y tradición, sobre cómo la innovación digital podía preservar y potenciar negocios con raíces profundas en nuestra cultura. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Entre el público, vi a empresarios locales, desarrolladores jóvenes con ojos brillantes de admiración, e incluso algunos rostros familiares de mi antigua vida. Durante la sesión de preguntas, un joven levantó la mano y preguntó algo que me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente invisibilizado en su trabajo o familia? Respiré profundamente antes de responder. Reconoce tu valor, incluso cuando nadie más lo haga. El verdadero éxito no está en la validación externa, sino en crear algo que te represente auténticamente. Y recuerda que a veces, el mayor acto de amor propio es alejarte de quienes no valoran lo que aportas. Esa noche, cenando sola en un pequeño restaurante cerca de mi hotel en Barcelona, reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido una familia, sí, pero había ganado una identidad, una voz propia. La mujer que disfrutaba de una copa de vino mientras revisaba las notas de su exitosa conferencia era muy diferente de aquella que había salido corriendo de un salón de fiestas un año atrás, con el corazón roto y la dignidad herida. A veces, en las noches tranquilas, todavía pensaba en aquella cena de cumpleaños, el salón resplandeciente, la traición, la fría caminata hacia la noche. Pero principalmente, pensaba en la mujer que había surgido de aquellos escombros,
más fuerte, más sabia y libre. Mi nombre nunca volvería a ser olvidado, ni por el mundo, ni por mí misma. Un mes después de la conferencia, recibí una carta. El sobre tenía el membrete de sabores auténticos, pero la caligrafía era inconfundiblemente la de mi padre. Dudé antes de abrirla, temiendo que fuera algún tipo de recriminación legal o personal. Finalmente, la curiosidad pudo más. Dentro había una breve nota y un recorte de periódico. La nota decía simplemente: siempre supe que lograrías grandes cosas. Ojalá hubiera tenido el valor de decírtelo antes. Con amor, papá. El recorte era del artículo sobre mi conferencia en Barcelona. Alguien, probablemente mi padre, había subrayado una frase donde me describían como una de las innovadoras más brillantes del sector tecnológico español. Lo guardé en un cajón sin responder. Quizás algún día estaría lista para reconstruir esos puentes, para intentar una relación basada en el respeto mutuo más que en la obligación familiar. O quizás no. El tiempo lo diría. Por ahora, estaba demasiado ocupada construyendo mi propio camino, mi propio legado. Y por primera vez en mi vida, me sentía completamente visible, completamente yo misma. Ya no era la sombra detrás del éxito de otros, era la creadora de mi propio destino. Y eso, más que cualquier reconocimiento externo, era la verdadera medida de mi triunfo.